Buenas tardes, mis hermanas. Mi nombre es Elizabeth Aparicio. Les saludo desde el sur de Bolivia. Sean todas bienvenidas a la reunión de damas vía Zoom de la Iglesia Bíblica El Camino. Continuando con el programa, tenemos el estudio de doctrina con el tema El Evangelio del Reino, a cargo de la hermanita Rocío Gutiérrez. Adelante, mi hermana. Pues muy buenas tardes, mis queridas hermanas. Esta tarde, verdaderamente, créanme que vengo muy emocionada para hablarles de este tema. Hoy es un día que pienso yo que muy especial al hablar del Evangelio del Rey. Vamos a hablar acerca de el deseo del Señor de ampliar su reino, y ante un deseo del Padre no existe nada que pueda detener sus planes. Todo, absolutamente todo lo que sucede en el reino del Señor cumple con un propósito, y la experiencia vivida siempre dejará una enseñanza. Mi hermana, ¿te has preguntado cómo será el reino de Dios? Quizá nos hubiera podido decir Pablo, pero si ni siquiera lo que escuchó, según Segunda de Corintios 12, lo puede repetir en este mundo, porque era tan maravilloso y divino que el hombre común no lo puede poner en su boca. Entonces, con seguridad, lo que allá se puede ver es tan único que por serlo, acá no se puede describir. Bien, pues entonces comencemos. ¿Cómo está constituido un reino? Vamos a comenzar conociendo cómo se encuentra constituido un reino. ¿Pero por qué? Bien, pues porque todo lo que conocemos como la creación es un reino, donde el rey dispone lo que quiere hacer, poner, quitar, lograr, etcétera. Entonces, tenemos forzosamente que conocer cómo está constituido y cómo funciona un reino. El, para establecer un reino, necesitamos obligadamente contar con los siguientes elementos. No quiere decir que sean los únicos, pero sí son los elementos indispensables para establecerlo. Necesitamos, en primer lugar, de un rey, que será el encargado de presidir, de estar al frente, de dirigir, de gobernar, de guiar, administrar, controlar, mandar y manejar su reino. Debe estar presente una ley donde la autoridad, que es el rey, ya estableció con el fin de regular, obligar o prohibir conductas o comportamientos que no son adecuados para el buen funcionamiento, para el desarrollo y crecimiento del reino. En ella van a estar todos los mandamientos, estatutos, preceptos, juicios, etcétera, todas las disposiciones que el rey ha considerado necesarias contemplar para regular el comportamiento de sus súbditos. Es entonces la instrucción o código de conducta que deben observar quienes quieren pertenecer al reino, para no caer en faltas o peor aún, en anarquía, es decir, en una falta de autoridad, porque en ese caso cada quien se constituye en su propia autoridad. Y esto, mis hermanas, no nos hace libres, sino por el contrario, promueve el caos. También es necesario que exista un pueblo, que serán las personas que estarán gobernadas por el rey, y muy importante que deseen pertenecer a ese reino. Y por último, necesitamos un territorio, un lugar adecuado donde se establecerá el reino, donde se pueda llevar a cabo todas las actividades necesarias para el desarrollo, crecimiento y buen funcionamiento del reino. Por lo menos esto es así en este mundo. Bien, pues el reino de Dios se encuentra establecido en todo lo que nosotros conocemos como universo. Ese es su territorio. Y nosotros, nuestro planeta, está incluido en él. Es tan vasto que nosotros no podemos tener ni una mínima idea de todo lo que abarca. No tenemos acceso a su gloria plena, y el lugar de su morada no está a la vista del hombre. Así que solo nos conformaremos con imaginar su grandeza y belleza cuando miramos al cielo. Entonces, este reino tiene un rey. Bien, pues nosotros vamos a conocer esta tarde, ¿verdad?, a nuestro rey. Jeremías 10:10 nos dice: mas Adonai es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Es el Dios verdadero, está vivo y es eterno. Primera de Timoteo 1:17 nos dice:
Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, es Rey inmortal, invisible y sabio. Y Isaías 33:22 nos dice, porque Adonai es nuestro juez. Adonai es nuestro legislador. Entonces, también es nuestro juez y legislador. Y este Dios vivo y sabio, en su soberanía, decidió extender su reino a la tierra. Génesis 2:8 y 9 nos dice, y Adonai Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Adonai Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El cielo en la tierra fue llamado Edén, que quiere decir gozo, deleite, un estado de gozo intenso, un paraíso. Al hombre que había creado le proporciona este paraíso para vivir y sustentarse. Un espacio agradable donde no le faltaba absolutamente nada, donde la idea era vivir deleitándose en el gozo del Señor. Pero como todos sabemos, en todo reino hay un enemigo que quieren apoderarse del reino. Y lo hacen maquinando artimañas, hablando verdades mezcladas con mentiras, buscando personas claves en el reino que puedan ser vulnerables o que fácilmente puedan ser corrompidas o que quizá hasta reciban sobornos. En fin, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues este reino no es la excepción. Isaías 14, del 12 al 14 nos dice lo siguiente. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lucero, habiendo sido un colaborador muy cercano al rey, decide rebelarse contra él. Y dentro de sus pretensiones, ilusamente cree que puede quitarle el trono, según nos dice este versículo, y urde un plan malvado para cumplir su propósito de establecer su reino. Bien, pues sucedió que al estar el hombre en el paraíso, recibió una orden muy importante del rey. Génesis 2:15 al 17 nos dice, tomó pues Adonai Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Adonai Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y como todas sabemos, esa orden fue transgredida por Eva, la ayuda idónea que Dios había creado para Adán, incitada por el enemigo a desobedecer a Dios. Y es así como Lucero pasa a ser el adversario o enemigo de Dios, llamado Satanás, que de esta manera consuma su plan, debido a que la desobediencia acarrea graves consecuencias a la humanidad y, por supuesto, también al enemigo. Desde este momento caímos todos los habitantes de la tierra que han vivido, los que vivimos y los que aún llegarán a vivir en ella en pecado. Y dice Primera de Juan 3:4 que el pecado es infracción de la ley de Dios. Y si vivimos de esta manera, nuestro destino está determinado, como lo refiere Romanos 6:23a, que dice, porque la paga del pecado es muerte. A partir de este momento, la maldición de la muerte entró a la humanidad y pasamos de la posibilidad de una vida en el paraíso, en el reino de los cielos que trajo Dios a la tierra y que dispuso para su creación, a tener una vida temporal, llena de calamidades, problemas y vicisitudes, debido a que ahora es elemental y muy importante, a través de estas pruebas, mostrar ante el Padre lo que realmente habita en nuestro corazón y en nuestra mente. No porque Él no lo sepa, sino para hacernos conscientes a nosotros mismos de toda la maldad, transgresión, mentira, engaño, falsedad, hipocresía, etcétera, 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 que habita en nuestro interior.
además de la falta de amor, fidelidad y respeto que mostramos a nuestro Creador, que es nuestra autoridad máxima, con esas malas actitudes. Y todo esto, mis hermanas, se encuentra albergado en ti y en mí, aquí y acá. Entonces, se hace necesario que el Padre tome las medidas pertinentes. Lo primero que hace, dice Génesis 3, 22 al 24, y dijo Adonai Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Adonai del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dijo Dios, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. El hombre, mis hermanas, carece del criterio divino para discernir entre el bien y el mal. Así lo demostró Eva al comer del fruto. Y una vez habiéndolo comido, el discernimiento de qué es el bien y qué es el mal depende completamente del criterio humano. Y gracias a ello, mis hermanas, desde entonces hasta ahora tenemos ejemplos de sociedades enteras que se han perdido a causa de este escaso o falto discernimiento de qué es el bien y qué es el mal. Tenemos a Sodoma y a Gomorra, por ejemplo. Entonces, por eso fue necesario que el Padre Eterno impidiera que Adán y Eva se acercaran al árbol de la vida. Ese árbol que en algún momento regresó al reino de Dios. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es muy importante, mis hermanas, tener clara esta situación, porque habrá quien nos diga que no tiene culpa, porque no participó del pecado original, pero todos somos pecadores, porque de la simiente que todos procedemos, que es la de Adán y Eva, se corrompió con el pecado y de una simiente corrompida no pueden hacer nada limpio y puro. Luego, entonces, todos pecamos, porque por generaciones la corrupción del pecado ha pasado a través de la simiente de nuestros padres. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A partir del momento que el pecado entró, fuimos expulsados del reino y la gloria del Señor no nos cubrió más. Por esa razón perdimos el cielo en la tierra. Y tal daño es necesario que sea reparado y ahora nos corresponde a cada ser que ha experimentado la vida en este planeta hacer la parte que le corresponde para enmendar ese daño que se ocasionó. Bien, pues hasta aquí, según lo que escuchamos, mis hermanas, ¿creen ustedes que quedaron truncados los planes de nuestro Padre? Claro que no. Él siempre va delante de nosotros. Tiene la solución para cualquier situación antes incluso de que se presente. No importa que haya quien quiera entorpecer, resistir, retrasar o incluso pretenda boicotear por completo lo que Dios ha determinado que debe de ser. Los planes de Dios siempre se cumplen y se cumplirán. Entonces, leamos lo que nos dice Isaías 33, 22b. Adonai es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Él mismo, mis hermanas, él mismo se hará cargo de rescatar a su creación. Entonces, sucede que para seguir adelante con el plan, pone en marcha un programa de recuperación para retomar el propósito original. Y este programa de recuperación se llama Evangelio, que es vital, porque si no existiera, no habría manera de enderezar lo torcido. Entonces, mis hermanas, hablemos acerca de qué es el Evangelio. Bien, pues mis hermanas, deseo de verdad que después de escuchar e interiorizar la información que vamos a desarrollar esta tarde, podamos explicar, podamos fomentar o perfeccionar, ¿sí?, nuevas formas de transmitir el Evangelio a las personas que tienen necesidad de conocerlo. Algunas se van a resistir,
otras no saben que lo necesitan y otras más están ávidas de conocerlo, pero no saben dónde buscar la información. Entonces, espero que estemos dispuestas a ser esos vigías, esos atalayas que muestran ante los demás quién reina y dirige nuestras vidas. Seamos pues esas Biblias abiertas que tantas personas necesitan conocer. Vamos a iniciar definiendo qué quiere decir la palabra evangelio. Bien, pues evangelio viene de la palabra griega evangelion, palabra compuesta por dos partículas. Eu, que significa bueno o buen o bueno, y angelos, que significa mensaje, y que cuando las unimos da como resultado la palabra evangelio, que quiere decir el buen mensaje, buenas noticias, buenas nuevas, que a su vez se deriva de la palabra evangelizo, que significa el que anuncia o proclama el buen mensaje, lo que estamos llamadas a hacer tú y yo, mi querida hermana. Pero tengamos en cuenta que la palabra evangelio es solo una transliteración de la palabra evangelion. Y cuando hablamos de palabras transliteradas, sabemos que no guardan el significado, sino solo se conserva en el idioma de destino el sonido similar de la palabra, según como suena en el idioma de origen. ¿Estamos de acuerdo? Evangelion, evangelio. ¿Suenan igual o parecido? Entonces, cada vez que encuentres la palabra evangelio en tu Biblia, recuerda que te está hablando del buen mensaje. En hebreo es la palabra besorá, que quiere decir buenas noticias y proviene de la palabra raíz basar, que se traduce como anunciar o proclamar, pero solamente buenas noticias, buenas nuevas. Además, algo importante de mencionar, la palabra basar también es traducida como carne. Esto les pido, mis hermanas, que lo tengan presente durante el desarrollo de este tema, porque en algún momento lo vamos a retomar. Bien, pues Isaías 52:7 nos dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Así dan inicio a las alegres nuevas, las nuevas del bien. El evangelio es que nuestro Dios reina y que Él traerá salvación. Y si Dios, el dueño de todo el reino, de toda la creación, de todo lo que existe y existirá, reina, entonces sus planes de establecer el reino se llevarán a cabo sí o sí. Nuestro Dios, como buen padre que ama a su creación, no puede permitir que se pierda en la corrupción, en las tinieblas y en la oscuridad. Entonces, Él mismo ha provisto el medio para poder llevar a cabo el rescate de todo aquel que desea vivir por la eternidad a su lado. Romanos 1:16 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, tenemos que esas buenas noticias son poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Observemos, mis hermanas, el papel tan importante que juega el creer, el tener fe para lograr la salvación. Dice el Salmo 68:20. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Adonai el Señor es el librar de la muerte. Nos confirma que el único ser que es capaz de librarnos de la muerte es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios reina. Luego, entonces, es indispensable estar atentos a lo que Él dispone como medio de salvación. La puesta en marcha del plan de rescate es anunciado desde Génesis 3:15, que nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y es de esta manera como el juicio contra el enemigo de Dios queda anunciado. Pero para la humanidad aún hay esperanza,
hay posibilidad de luchar por cambiar nuestro destino. Entonces, de la simiente de la mujer llegaría un ser que debido a su obediencia al Padre Eterno, tiene toda la capacidad, poder y autoridad de acabar con el pecado de la humanidad. Pero mejor aún, de acabar con el enemigo de Dios, asestándole un golpe mortal en la cabeza y así acabar con su reinado de maldad. Porque efectivamente el adversario asentó un reino. Juan 16:11 nos dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Este enemigo que osó tener semejantes pretensiones de sentarse en el trono de Dios, olvidó o pasó por alto cosas verdaderamente muy importantes. En primer lugar, mis hermanas, olvidó que Dios es el Rey eterno, inmortal, cuyo reino no tiene fin, que es sabio y que Él dicta las leyes del reino, como ya vimos. Pero además, en segundo lugar, que Dios tiene atributos superiores que ningún otro ser puede tener. Esto lo hace invencible, invulnerable, insuperable e irrepetible. Por algo es el rey. Y en tercer lugar, y muy importante, olvidó que su reino no solamente podría establecerse dentro, perdón, olvidó que su reino solamente podría establecerse dentro de la jurisdicción y bajo la autoridad del rey. Mis hermanas, una lección muy importante que podemos aprender de esta situación es que el pecado ciega el entendimiento. Entonces, su reino es un reino de maldad, tinieblas y oscuridad que se encuentra sentado en nuestro planeta. Por eso es llamado el príncipe de este mundo. Pero es algo, bueno, algo muy, muy importante. Es que ese reino se encuentra regulado y bajo la autoridad de nuestro Dios. Bien, pues el príncipe de este mundo ya fue juzgado y su destino está sellado. Cada fase del plan de Dios es puesto en marcha a su tiempo. Y las buenas nuevas de salvación llegan, mis hermanas, a este mundo. Isaías 42, del 1 al 4, nos dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su ley. El Padre Eterno anuncia a su siervo a través del profeta Isaías, aproximadamente 700 años antes de su venida. Pero el día, mis hermanas, llegó, según nos lo dice Juan, no, perdónenme, nos lo dice Lucas 2:9 al 11. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Llegan a este mundo nuestro amado Salvador, llegan las buenas nuevas, llega Yeshua y con su llegada para la humanidad se hacen realidad esas buenas nuevas de salvación y gran gozo ya anunciadas por el Padre. Nos dice Primera de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Como hemos visto, mis hermanas, el plan de Dios hecho con perfección desde antes de que el mundo fuera como lo conocemos ahora, antes de que estuviera listo para albergar a la humanidad, ese plan estaba ya preparado y desde la venida de nuestro Mesías, ese plan está puesto en acción. Por amor a cada ser que con reverencia y humildad quiera participar de él. Cuando llegó el momento de iniciar su ministerio en la tierra, Yeshua mismo lo anuncia al leer el rollo, donde se encuentra esta profecía en la sinagoga de Nazaret. Dice Lucas 4:18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Yeshua mismo ratifica cuál sería su labor al dar lectura al rollo de Isaías. Con este acto se confirman las buenas nuevas de salvación a través del mismo, trayendo luz a un pueblo que vivía, como bien dice la profecía, esclavo, cautivo, oprimido, quebrantado, ciego y sin esperanza. Isaías 53, 4 al 6 nos dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Así fue anunciado en la Torá a través de Isaías, como también hay constancia de su labor sacrificial en el Brit Hadashah. Gálatas 1, 3 al 4 nos dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Por voluntad de nuestro Padre, Yeshua se levanta como nuestro Salvador, ofreciendo su vida y su sangre para redimir nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yeshua muere en la cruz, derrama hasta la última gota de sangre, es sepultado y resucita al tercer día, venciendo a la muerte, siendo así las primicias de la resurrección, mostrando de esta manera lo que le espera a cada ser que haya recibido y hecho propio en su corazón este gran sacrificio. Y a partir de entonces debemos vivir para Él, para darlo a conocer ante el mundo. Romanos 3:25. No, perdón, mis hermanas. Juan 14:6. Juan 14:6 nos dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Él se constituye como el primer, esencial y más importante participante del Evangelio. Es en Él que tenemos al Redentor que vino a este mundo a morir para limpiar nuestros pecados. Solo Yeshua lo hace posible. No existe en toda la creación otra vía para regresar al Padre. Por lo tanto, la buena nueva es que nuestro Mesías murió, pagó el precio con sangre para rescatarnos de la muerte. Entonces, para el establecimiento del reino de Dios en la tierra, ya sabemos quién es nuestro rey, constituido por el Padre como el único medio para poder lograr la salvación. Dice Juan 6, 53 al 55. Yeshua les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y aquí, mis hermanas, vamos a retomar la palabra bazar. Recuerdan que además de significar anunciar o proclamar solo buenas noticias, también uno de sus significados es carne. Bueno, pues este versículo dice que si comes su carne y bebes su sangre, estás alimentándote de la verdadera comida y bebida. De la misma manera que buscamos diariamente el alimento físico, la carne, para que nos nutra y nos dé vida, de igual manera debemos aceptar y creer que su sacrificio se realizó para regalarte vida y que Él es el único ser que vino a este mundo como propiciación para el perdón de nuestros pecados. Y que Él es el único medio
para obtener la salvación y para regresar al Padre. Y que su sangre derramada, ese acto de amor infinito, borró todas nuestras faltas ante Dios. Él es el verdadero alimento espiritual. Si no lo aceptamos por fe, entonces estamos despreciando el sacrificio que este Cordero sin mancha hizo. El que vino a este mundo a pagar por nuestro rescate. Y la consecuencia, mis hermanas, es ir directo a la muerte segunda. Por otro lado, cualquier religión, denominación, sistema que te hable del Evangelio, pero que en él no tenga a Yeshua como único y suficiente Salvador, como el único camino, como el único camino para llegar al Padre y tener la vida eterna, como la única puerta por la que puede acceder al reino, por la que nosotros podemos acceder al reino de Dios, es un evangelio falso y diluido. Es un evangelio mentiroso que te llevará a la perdición. Pero también aquel que te hace creer que solo aceptando a Yeshua ya tienes el perdón de pecados y abiertas las puertas del reino y no necesitas hacer nada más porque la gracia de Dios es suficiente y ya no debes cumplir la ley porque ya no está vigente. Ese es de igual manera, mi hermana, un evangelio falso y mentiroso. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, es importante hacer una precisión. Recibir las buenas nuevas de salvación, es decir, aceptar a Yeshua como nuestro único y suficiente Salvador, representa solo el inicio de la labor que debemos emprender para alcanzar esta salvación. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero si lo queremos ver establecido y lo más importante, queremos participar de él, entonces el acto de comer la carne y beber la sangre de nuestro Yeshua nos compromete a llevar a cabo las acciones necesarias, mis hermanas, para disfrutar de ese maravilloso beneficio que él nos ha regalado. Una vez que advertimos que nuestra vida ha estado afectada por el pecado, y reconocemos que nuestra existencia ha estado marcada por la esclavitud, el pesar que sentimos en nuestro corazón debe llevarnos a realizar los cambios necesarios para lograr un verdadero arrepentimiento, porque de no hacerlo, no tendremos jamás la oportunidad de experimentar el reino de los cielos. Aquí, mis hermanas, en este grupo de damas de la Iglesia Bíblica El Camino, tenemos un estudio llamado La salvación solo en Yeshua, donde podemos estudiar más profundamente el proceso necesario que debemos llevar a cabo para alcanzar la salvación. Les invito, mis hermanas, a revisarlo. Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para que el reino de Dios recupere su plenitud, viene el Rey a restaurarlo. Y él mismo se hace cargo de volver a darle vida a su creación. Y lo hace a precio de sangre. Por tal motivo, Isaías 52:13-15 nos dice lo siguiente. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. El Padre engrandecerá y exaltará al que se hizo siervo, menor que los ángeles, el que se hizo hombre y se humilló y obedeció hasta la muerte en la cruz del Calvario, derramando su vida, su sangre, todo su ser, con el objeto de darte la oportunidad de vivir por la eternidad a su lado, donde no existe la maldad, el miedo, el dolor, el sufrimiento, donde todo es gozo y felicidad, la plenitud perfecta, mis hermanas. Por tal motivo, dice Filipenses 2, del 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua, el Mesías, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Mis hermanas, este es nuestro Rey. Bien, pues sabemos que para todo reino debe existir una ley. Bien, pues la Torá es la instrucción que el Padre nos dejó para que tengamos un código de conducta digno de pertenecer a su reino y para atender los requerimientos del Evangelio con precisión y claridad. Pues para que un reino, mis hermanas, crezca, se desarrolle y sobre todo no colapse, debe estar regido por instrucciones y leyes claras, precisas, para lograr que el pueblo pueda vivir en paz y en armonía. Un pueblo que no atiende a las leyes que el rey ha establecido no puede permanecer y perdurar en el tiempo. Cuando la humanidad pecó, se quebrantó la ley de Dios. Entonces el Padre nos deja las instrucciones escritas a través de sus profetas para darnos a conocer las leyes y lineamientos que nos deben regir. Y es así como surge la Torah, que no es otra cosa más que el manual de instrucciones que debe observar cada habitante que quiere pertenecer a su reino. Mateo 22, 37 al 40 dice: Yeshua les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los dos más grandes mandamientos están perfectamente claros y establecidos. Y a partir de ellos, mis hermanas, se deriva toda la ley. Primera de Juan 4, del 9 al 11, nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. El amor es una actitud primordial para poder cumplir con todas las instrucciones que deben regir nuestro comportamiento. Y estamos obligadas a desarrollarlo día a día en nuestras vidas, porque fue precisamente por amor a nosotros que Dios nos regala la vida a través de Yeshua. Y fue por un acto de amor sin precedentes que Él entregó su vida por nosotros. Segunda de Corintios 3, 16 y 17 nos señala: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la Torá, mis hermanas, encontramos absolutamente toda la información que necesitamos conocer para aprender a relacionarnos con Dios, con nuestro prójimo, con nosotros mismos. Aprendemos de los cuidados que debemos ofrecer a nuestro cuerpo a través de nuestra alimentación y de todo pensamiento que dejamos entrar en él. Cómo cuidar el planeta que nos proporcionó como casa, etcétera, etcétera, etcétera. En ella, mis hermanas, encontramos las ordenanzas, los mandatos, toda instrucción necesaria a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Salmo 19:7 nos dice: la ley de Adonai es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Adonai es fiel, que hace sabio al sencillo. Esta es la mejor descripción de la ley de Dios. Es porque todos deseamos vivir en la perfección de su ley, siendo sabios y con el corazón alegre, con los ojos puestos solo en el bien. Pero Deuteronomio 28:15 nos dice:
Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Adonai tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. También, hermanas, Proverbios 28:9 nos dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si no atendemos a las instrucciones, nada bueno podría ocurrir en nuestro paso por la vida. Hermanas, existe un estudio también en este grupo llamado La Torah, en este espacio de doctrina. Les invito también a ver esa clase para que profundicemos muchísimo más en el aprendizaje de la ley de Dios, porque verdaderamente es un tema muy, muy amplio y de verdad su estudio es arduo y estamos llamadas a hacerlo. Entonces, les recomiendo que por favor revisen esa clase. Pero veamos ahora para quién está dirigida esta ley. Está dirigida para el pueblo. Los destinatarios para atender a las buenas nuevas de salvación son el pueblo de Dios. Pero ¿quiénes son el pueblo de Dios? A través de su palabra sabemos que Dios elige un pueblo que no tenía absolutamente nada de especial. Quizá era el más insignificante en aquel tiempo, pero que es indispensable para desarrollar y llevar a cabo con perfección y exactitud el Evangelio. Y el Padre elige a un personaje llamado Abraham. Gálatas 3:6-9 nos dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y a través de él y de su descendencia se irá con el paso del tiempo dilucidando quiénes son los que pertenecen a esta familia, llamada a formar parte del pueblo de Dios. Y algo de suma importancia es que todos somos llamados a hacerlo, pero debemos de abrazar la promesa de salvación que Dios nos dio por medio de la fe. Génesis 17:7 y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. El Señor hablando con Abraham. Y el Señor lo hace a través de pactos que realiza, en primer lugar, con el patriarca y a través de su descendencia. Continúa confirmando el pacto. Génesis 26:2-4. Y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, reside en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les daré todas estas tierras, así cumpliré el juramento que hice a tu padre, Abraham. Yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto le dijo Dios a Isaac, ratificando el pacto con él. Y Génesis 35, 10, 11, 10 y 11 nos dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Es justamente después de la lucha con Dios que el Señor bendice a Jacob, ratificando así el pacto con él y lo llama Israel, nombre que tomará su pueblo, que quiere decir el que prevalece con Dios o el que lucha con Dios. Es así, mis queridas hermanas, como en el nombre de su pueblo está definido cómo debemos de transitar por la vida, luchando contra las acechanzas del enemigo de la mano del Creador.
para lograr prevalecer hasta el final. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por su misericordia, mis hermanas, es que salimos de la oscuridad en la que vivíamos y salimos a la luz de la verdad. Y llegamos a ser pueblo de Dios, como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Éxodo 19, 5 y 6. Y ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dijo el Padre a Moisés. El Padre nos habla de guardar el pacto, mis hermanas, que ha venido confirmando desde Abraham. Pero ¿cuál es ese pacto? Bien, pues yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y seremos un pueblo de sacerdotes y gente santa. Mis hermanas, debemos de considerar este llamamiento a la santidad, porque no hay otra manera de presentarnos ante nuestro Dios si no trabajamos arduamente para llegar a ser santos. Dice Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que si abrazamos por fe el sacrificio de nuestro Mesías en la cruz, obedecemos la Torá del Eterno y trabajamos arduamente contra el pecado que habita en nosotros, lograremos ser parte de la familia de Dios, no importando que no provengas del linaje de Israel. Es por la fe en Yeshua, por hacer propias las buenas nuevas de salvación en él, que podemos ser adoptados como hijos. Gálatas 3:29 nos dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Por la fe en Yeshua, nuestro Mesías, es que llegamos a ser del linaje de Abraham. Y nos hacemos acreedores a todas las promesas, mis hermanos. Esta es una muy, pero muy breve explicación de cómo llegamos a ser pueblo de Dios. También les pido, por favor, que revisen la clase llamada El Israel de Dios, donde podrán ampliar la información. ¿Ok? Bien, pues ahora hablemos del último punto, el territorio del reino. Finalmente, mis hermanas, el territorio elegido por nuestro Padre Eterno es nuestro planeta llamado Tierra. Recordemos que el reino de los cielos se extendió a la tierra y la creación humana es la que falló. No estuvo en aquel tiempo a la altura. Su comportamiento fue malo, ¿m? Para que se cumplieran las condiciones adecuadas para el establecimiento de dicho reino. Sin embargo, lo acercará nuevamente, lo acerca nuevamente cuando Yeshua viene como redentor de la humanidad. Las personas en la antigüedad, mis hermanas, tenían su fe puesta en el que había de venir. En la actualidad, nosotros debemos de tenerla puesta en el que vino, porque es Él el que se constituye como la puerta de entrada. Este es el momento, mis hermanas, para que todas nosotras tomemos la oportunidad que nos da el Creador de ser pueblo y pertenecer trabajando arduamente nosotras mismas y cumplir con todos los estándares adecuados para ser un poblador del reino. Está frente a nosotros esa gran oportunidad de vida eterna en compañía de nuestro Creador, nuestro amado Redentor, al conocer y recibir por fe las buenas nuevas de salvación, al recibir el Evangelio. Porque el establecimiento del reino de Dios en la tierra será una realidad. Es una verdad indiscutible, es una verdad total y absoluta, mis hermanas. El establecimiento del reino
Después de esta curva que tuvo que tomar toda la humanidad a causa del pecado original, es tiempo de caminar en rectitud. Es momento ahora de atender por fe a las buenas nuevas de salvación, cumpliendo con la ley de Dios, porque solamente el que sea esforzado y valiente, el que se niegue a sí mismo y tome su cruz y vaya tras los pasos de nuestro amado Mesías Yeshua, el que esté dispuesto incluso a perder la vida, mis hermanas, por causa de él y de anunciar el evangelio, el que persevere hasta el fin, es el que tendrá el privilegio de habitar en este reino. Dice Apocalipsis 21, del 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El reino descenderá, la nueva Jerusalén, estará en la tierra nueva y tendrá cielo nuevo. Es ahí, mis hermanas, donde nos espera el reino de Dios. Finalmente se establecerá y será un verdadero honor y bendición formar parte de él y vivir en un lugar perfecto, un lugar puro, que no tiene contaminación, que no tiene corrupción de ningún tipo y que también es de una belleza que ni en nuestros mejores sueños podemos imaginar. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y nuestro amado Yeshua, el tabernáculo de Dios, que es Dios mismo, vivirá en ella, junto a todos los que llegaremos hasta ahí. Y cada lágrima derramada en este mundo por el sufrimiento causado por la maldad, Él mismo la limpiará. Y por fin, este será un lugar para vivir felices, sin temor de ningún tipo, sin angustia, sin ansiedad, sin miedo, porque la paz de nuestro Dios reinará. Apocalipsis 22, 1 y 2 dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y finalmente el árbol de la vida, aquel árbol que tuvo que ser resguardado por querubines y por una espada, que no pudo permanecer en la tierra, estar esperándonos en la tierra nueva, dentro de la nueva Jerusalén. ¿No les parece, mis hermanas, algo verdaderamente maravilloso? Bien, pues finalmente el anuncio del Evangelio, mis hermanas. Las buenas nuevas de salvación se centran en el mensaje del Evangelio, que proclama la redención y el amor incondicional de Dios hacia la humanidad. Estas buenas nuevas son la noticia de que Yeshua, nuestro Mesías, vino al mundo y vivió una vida sin pecado. Murió en la cruz, derramó su sangre y resucitó para ofrecer salvación a todos los que creen en él. Esta salvación implica el perdón de pecados, la reconciliación con Dios y la promesa de vida eterna. El Evangelio invita a cada persona a aceptar este regalo de amor y gracia a través de la fe, promoviendo una transformación espiritual que fomenta la paz, la esperanza y una relación más cercana con Dios. Las buenas nuevas también llaman a los creyentes a compartir este mensaje de amor infinito y de esperanza con los demás, mis hermanas, extendiendo así este anuncio, que además es transformador.
que tiene el potencial de cambiar en el mundo a todo aquel que permite entrar esta verdad en su corazón. Mi hermana, si conocemos ya el Evangelio, si lo hemos aceptado en nuestro corazón, si nuestra fe se ha acrecentado a causa de creer y confiar en la promesa de vida eterna, si cada día trabajamos arduamente para que nuestro Mesías sea conocido en el mundo, estamos cumpliendo con la gran comisión que nos dejó. Pero si aún no lo estamos haciendo, debo decirte que estamos obligadas a trabajar con perseverancia en ello. Mateo 28, 19 y 20 dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Rey tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y él ordena propagar lo que con su vida y muerte en este mundo nos enseñó, el Evangelio. Es algo que no puedes guardar solo para ti. Allá afuera, mis hermanas, hay personas ávidas de conocerlo y todas nosotras estamos llamadas a llevar este mensaje de bendición a cada persona que entre a nuestras vidas. Habrá muchísimos escenarios por los que vamos a pasar y habrá quien te escuche y ponga por obra lo que escuchó. Y qué bendición. Gloria a Dios por ello. Pero mi hermana, considera que no importa qué vientos soplen allá, dónde vas a ir. Si soplan de apatía, de burla, de desgano, de indiferencia, de hipocresía, de desinterés, de repulsión o de oposición. Tu obligación es dar el mensaje, independientemente de si lo escuchan o no, porque estás cumpliendo con las órdenes del Rey. Y la vida del que no escuche el mensaje no será demandada de tu mano. Así, mi hermana, que ánimo, ánimo y a perder el miedo de hablar de la obra majestuosa, maravillosa, impresionante que nuestro Rey realizó, porque es el pase, mi hermana, el pase de abordaje con dirección al reino. Señor, amado Padre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis hermanas. Esto es todo de mi parte. Amén, amén. A usted las gracias, hermana. Excelente los temas, tanto de la hermanita Elia Díaz y la hermana Rocío Gutiérrez. Excelente para pensar y para poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo, porque lo que el Padre quiere es ver frutos en nuestras vidas. Que demos fruto pronto, pronto, Amén. que no nos quedemos dormidas, como dice una de mis hermanas que está aquí presente, un día a la vez, pero en ese día a la vez hay que poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo. No es nomás llenarnos de todo. Yo, por ejemplo, digo, uy, que ya conozco, que ya sé, que ya he aprendido cosas nuevas, pero eso no es lo importante para el Padre, y para darle la gloria tenemos que dar fruto. Gracias, hermana, de verdad, muchas gracias. Continuamos con oración de despedida a cargo de la hermanita Marta Guzmán. Hermanita, por favor, tiene la palabra. Sí, buenas noches, hermanas. Las invito a inclinar su rostro y a estar unidas en un solo espíritu para la oración. Santo y soberano Dios, el Eterno, gracias por permitirnos reunirnos este día para alabarte y adorarte como nuestro Padre Celestial. Sabemos que nuestras oraciones de intercesión son escuchadas y tendrán respuesta conforme a tu voluntad. Nosotras descansamos en tu santa presencia. Gracias a tu Espíritu Santo que bajo su guía y dirección apoyó y sigue apoyando a la maestra Edith como a sus siervas en la elaboración de los temas del Evangelio del Reino y la cápsula de geografía bíblica, para una comprensión más profunda de las Sagradas Escrituras como una enseñanza sencilla pero eficaz para conducirnos por el camino de la verdad.
Asimismo, te rogamos que tengas misericordia y gracia por cada una de nosotras y nuestras familias todos los días. Te damos las gracias en esta tarde, donde reunidas en un solo espíritu, nos llevamos un mensaje de tu bendita palabra, nuestra gratitud por tu gracia, en el precioso nombre de nuestro Redentor y Salvador, tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén.